Vamos a ir a Valencia porque allí estamos con Enric Morera. Enric Morera es diputado en las Cortes Valencianas de Compromís. Enric Morera, ¿qué tal? Buenas tardes, buena vesprada. Hola, muy buen día, muy buena vesprada. Voy a recordar un poquito, así, a vuela pluma, algunas de las cifras. Del certamen Valencia Summit, 900.000 euros cada año, fueron 3 años, y además, como eran 3 días cada vez que lo hacían, eran como a razón de 300.000 euros, más o menos cada día, que no sé si la cumbre de Bruselas costará tanto. Y luego tenemos el sueño no realizado de Camps, que son los Juegos Olímpicos Europeos. Vamos por lo primero, porque ustedes lo han denunciado en el Parlamento durante el gobierno de Camps. ¿Y cuál era la respuesta del gobierno de Camps? El señor Camps, que debe de comparecer el próximo lunes para el tema de los trajes, nos decía que estaba todo perfectamente auditado, que estaba todo perfectamente claro. Nosotros le decíamos que no nos constaban esos datos, que nos diese la información, y no nos dio ni un solo papel. Por tanto, lo que hemos de decir es que nos hemos visto privada de la información que como diputados o como ciudadanos tenemos, saber en qué se gasta nuestro dinero. Pero estamos hablando además de hace más de un año, ¿verdad? Es decir, esto no es a raíz de las últimas investigaciones de los últimos meses o semanas, sino que estamos hablando de que ustedes pedían los datos de hace ya bastante tiempo, que sabían que podía haber irregularidades. Efectivamente, nosotros vimos el informe de la Sindicatura de Cuentas, que es el que se encarga de fiscalizar en qué se gasta el dinero público, y ahí había muchas irregularidades. Pedimos al presidente en pregunta parlamentaria en el mismo hemiciclo que nos informase, nos dijo que estaba todo auditado, y lo que estamos viendo en estos momentos es que a raíz de estas actuaciones Valencia Summit y luego lo de los Juegos Europeos se organizó un sistema para saquear las arcas públicas. Por eso el dinero no llega a donde debe de llegar, y hemos visto cómo en el 2004 ya se empieza todo un proceso organizado desde arriba para sacar dinero público con cualquier pretexto y de una opacidad enorme, sin dar cuentas a nadie. Dice usted, señor Morera, que es cierto que la sindicatura ya les dijo que había adjudicaciones a dedo del caso de Valencia Summit, gastos sin justificar y además abultados, y eso es lo que ustedes denunciaron, no solo ustedes, también lo denunció Izquierda Unida. Pero hay un caso que nos tiene un poco maravillados, que son los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos Europeos de la historia, que se iban a celebrar el año pasado. ¿Qué era eso y qué pasó? Sí, bueno, esto dentro de la megalomanía del personaje, del señor Francisco Camps, anunció ya el año 2005 que iban a realizar unos Juegos Europeos que son inexistentes, que no existen, están los Juegos del Mediterráneo, para el 2010. Y entonces se encarga el Instituto NOS que le trabaje, que le informe de la posibilidad de hacer todo esto. Y a partir de ahí se empieza el trámite, y a mí me consta, personalmente, por alguna persona que ha estado en este montaje, que el señor Urdangarín y sus compañeros del Instituto NOS le dicen que eso era imposible, pero el señor Camps lo que hace es anunciar, con presencia del señor Urdangarín, que se beneficiaba de todo esto económicamente, anunciar que se iban a hacer y que contaban con el apoyo de la Casa Real. Hoy, mi compañera de grupo parlamentario, Mónica Oltra, ha presentado una pregunta, y es primicia para La Sexta, para Rojo Vivo, para decir si la Casa Real realmente compartía las gestiones del señor Urdangarín para aprovecharse del nombre de la Casa Real, porque si esto es así es gravísimo. Entonces esos juegos que estaban en la ensoñación del señor Camps también nos han costado mucho dinero, porque aquí cualquier paso que se daba era un saqueo de las arcas públicas en unas cantidades indecentes. Indecentes porque no hay dinero para muchas cosas, pero sí para los mangoneos del señor Camps con ese tipo de historias de los Juegos Europeos. Es decir, señor Morera, que esos juegos, que evidentemente no se celebraron, costaron dinero por no celebrarse. Es decir, hubo una partida. Sí. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que el señor Camps destina 3 millones de euros, las 500 millones de las antiguas pesetas, para hacer los trabajos de buscar cómo se podían hacer estos juegos. 3 millones de euros, de los cuales, cuando me consta, el señor Urdangarín y sus aliados le dicen que eso es imposible porque hay derechos de imagen, está el Comité Olímpico del COI, del Olímpico Internacional, etcétera, etcétera, el señor Camps lo que hace es anunciar una rueda de prensa
con la actual directora de Radio Nou, Núria Romeral, y anuncian los Juegos Europeos. Es decir, tenían previsto solo para gastos de tramitación, para entregar al Instituto NOS, que es una entidad sin ánimo de lucro, pero se ha lucrado a base de bien, 3 millones de euros, de los cuales, según nos han informado, se han pagado 380.000 euros, como ustedes han dicho, que fue una respuesta parlamentaria de hace poco del actual gobierno, el gobierno de Alberto Fabra, que alguna información pequeña está dando sobre todo este suceso. Señor Enric Morera, diputado de Compromís, muchísimas gracias por estar aquí al Rojo Vivo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias.